Su cuerpo olía a muerte mientras aún vivía. Su piel se desmoronaba. Sus órganos se licuaban. Su boca infectada dejaba escapar un aliento pestilente. Y, sin embargo, este rey podrido seguía sentado en su trono, rezado, respetado, obedecido. Carlos II de España no fue asesinado, no fue envenenado. Fue creado morir vivo por su propio linaje. No grita, no se mueve. Yace allí, sobre las sábanas reales, como un objeto frágil y grotesco, casi demasiado silencioso para estar vivo. Las parteras intercambian miradas furtivas. El médico aparta la mirada. El aire es denso, como si el destino mismo contuviera la respiración. El rey Felipe IV se acerca a la cuna, pero no encuentra el coraje para hablar. Su heredero acaba de nacer, un niño. Y, sin embargo, nadie se atreve a pronunciar la palabra victoria. Porque este niño es un enigma biológico. Un cuerpo pequeño, retorcido, pesado y frío. Su piel es de una palidez casi translúcida. Sus ojos, ligeramente separados, no parpadean. Su boca abierta revela una mandíbula inferior tan desproporcionada que parece la de un animal. El heredero de los Habsburgo, tan anhelado, tan deseado, parece haber sido esculpido en el dolor, en el horror. Una aberración silenciosa, muda, regia. El silencio no es solo el del dormitorio, es un silencio genealógico, el de generaciones que se casaron con primos, tíos y sobrinas, hasta que los genes, demasiado entrelazados, se volvieron contra el propio linaje. La corte quiere un milagro, un príncipe puro, un Dios viviente. Lo que consigue son pruebas, pruebas de que la obsesión por la pureza siempre acaba llevando a la degeneración. Las mujeres rezan, los hombres esperan, los sacerdotes bendicen, pero el niño sigue sin reaccionar. Y cada segundo de su silencio dice mucho más que todos los discursos de la coronación. No es un niño el que nace, es una tragedia biológica, un recordatorio viviente de que el poder, cuando se repliega sobre sí mismo, acaba devorándose en silencio. Carlos II, el último Habsburgo de España, entra en la historia, sin un grito. Crece, sí, pero como una planta enferma que busca la luz en una habitación sin ventanas. Sus gestos son pesados, inseguros, a veces convulsivos. A los 4 años, finalmente murmura algunos sonidos, pero sus palabras son más como sonajeros que lenguaje. No entiende nada, no lee, no retiene nada. Su mente es un laberinto brumoso, y nadie parece ser capaz de encontrar la salida. Los sirvientes aprenden a ocultar su asco. Porque Charles babea continuamente, dejando rastros húmedos en sus ropas de seda. No puede controlar sus espasmos. A veces, en medio de la cena, su cuerpo se retuerce de repente, sus ojos se ponen en blanco, su boca se abre en un grito silencioso. Y entonces, un día, sin previo aviso, algo cambia. Ya no es solo su andar cojeando o sus manos temblorosas, es el olor. Un olor acre, dulce y nauseabundo. Un olor a carne podrida, a un cadáver lentamente olvidado. Al principio discreto, se vuelve persistente. Hasta los cortesanos más serviles apartan la mirada cuando pasa. Los médicos hablan de humores, desequilibrio, vapores hepáticos, pero en el fondo no saben nada. Lo que nadie quiere decir en voz alta es que Carlos II empieza a descomponerse en vida. Su piel, en algunos lugares, se vuelve blanda y grisácea. Le salen ampollas en los brazos, se rasca hasta sangrar, se le pudren las encías, se le caen los dientes. Su aliento huele a bóveda entreabierta. En los pasillos del palacio corren susurros. Algunos afirman que ya está muerto. Otros dicen que está habitado por el diablo. Pero una verdad mucho más inquietante los carcome a todos. Este rey, elegido por el cielo, se está quemando de adentro hacia afuera. Sin fuego, sin veneno, sin heridas. Solo él mismo.
Su propio cuerpo se ha convertido en su tumba, y cada día que pasa respirando es una agonía que nadie tiene derecho a acortar. Toda España empieza a susurrar: el rey está maldito. Sus espasmos, su hedor mortal y su mirada perdida ya no se consideran signos de enfermedad, sino prueba de posesión. El palacio, antaño un lugar de pompa y risas contenidas, se transforma en un teatro de angustia y terror. Los grandes de España, incapaces de admitir la evidencia de un linaje degenerado, invocan fuerzas oscuras para explicar lo inexplicable. Entonces, los sacerdotes invaden los pasillos, crucifijos en mano, recitando oraciones con un frenesí casi desesperado. Carlos Seguin, acurrucado en su cama, es rociado con agua bendita, sus labios quemados por conjuros, su cuerpo sacudido por exorcismos nocturnos. Pero nada funciona, nada. Cuanto más se multiplican las oraciones, más se hunde, se descompone y se desmorona el cuerpo del rey. Así que acusan a las brujas, esas mujeres comunes cuyo único delito es saber leer las plantas o susurrar oraciones diferentes. Cargas enteras de ellos son llevadas a las piras, bajo las órdenes de ministros aterrorizados que creen salvar la corona quemando carne inocente. Las mazmorras se llenan de ancianos y jóvenes, todos torturados para confesar un crimen que no cometieron: haber maldecido a un rey que ya estaba maldecido por su propia sangre. Y mientras la noche se llena con los gritos de la Inquisición, el palacio es escenario de otro tipo de rito. Se sacrifican animales al pie de la cámara real. Se entierran talismanes bajo las losas. Algunos nobles pagan en secreto a hechiceros, con la esperanza de revertir la maldición con magia negra. El pánico es total, pero es solo un velo. Porque tras estos rituales, tras estos crucifijos blandidos y piras en llamas, prevalece una verdad más implacable. Carlos II no está poseído por el diablo. Está poseído por la sangre de sus antepasados, una sangre manchada por los matrimonios entre primos y sobrinas, generación tras generación. Los médicos que se atreven a susurrar esta palabra, consanguinidad, son silenciados. Los poderosos prefieren ver morir a inocentes antes que admitir que la dinastía que gobierna Europa se autodestruye desde dentro. Y el rey, por su parte, permanece allí, inmóvil, testigo impotente de esta farsa religiosa y política. Su mirada vacía se clava en el techo como si supiera, en el fondo, que todos estos rituales no son más que un espectáculo grotesco. Lo que lleva dentro no es una maldición divina, es un legado, un veneno genético transmitido por quienes lo concibieron, en el secreto de los lechos reales. Pero nadie quiere afrontar esta verdad, porque ella es más aterradora que cualquier demonio. Demuestra que no es Dios quien condena a los reyes, sino los propios reyes, cegados por su obsesión por permanecer puros, por permanecer intocables, hasta el punto de engendrar un heredero que se autodestruye con cada respiro. Y cuanto más crece el miedo, más locura se apodera del palacio, como un aliento invisible que todo lo consume, un poco más rápido que el cuerpo ya podrido del rey. Nunca fue un rey, solo una imagen, un espejismo real proyectado sobre un cuerpo destrozado. Desde su nacimiento, Carlos II no vivió, sirvió. Sirvió a las ambiciones de una dinastía que quería desafiar la sangre misma. No tuvo infancia, ni voz propia, ni siquiera voluntad propia. Fue solo un trono andante, una justificación biológica para mantener vivo un imperio que se negaba a admitir que se estaba pudriendo desde la raíz. Cada gesto que hacía, cada respiración que luchaba por contener, cada mirada vacía lanzada a los frescos dorados de su palacio, nada de eso le pertenecía. Era un cascarón vacío, pero a su alrededor la gente jugaba a la ficción. Lo vestían de rey, lo recibían como a un rey.
Escribían crónicas como si decidiera, como si gobernara, cuando ni siquiera gobernaba su propio cuerpo. Salivaba, temblaba, se perdía en el vacío de su mente, mientras otros decidían por él, se destrozaban por él o hablaban en su nombre. Y sin embargo fue de él de quien se extrajo la legitimidad del poder absoluto. Esta es la cruel paradoja de esta tragedia. Un hombre que no era nada se convirtió en todo, porque la gente se negó a ver que lo absoluto, cuando se encierra en sí mismo, no engendra grandeza, sino al monstruo. Carlos se convirtió en algo más que un rey enfermo. Se convirtió en un espejo que sostenía a toda una civilización que creía en la eternidad de los linajes, en la santificación de la sangre, en la divinidad del poder. Y en este espejo ya no se veía un rostro noble, sino la deformación, el sufrimiento, la corrupción del sueño. Su cuerpo desmoronado es solo el eco visible de una autoridad que, a su vez, se desmorona. No solo ha perdido la salud, fue despojado de todo lo que hace a un hombre, la conciencia, la palabra, el derecho a decir no. Ya no era un ser humano, sino una idea vaciada de su sustancia, mantenida viva por quienes se negaron a dejar morir el mito. Y cuanto más se descomponía, más poder se aferraba a él. Hasta que eso fue todo lo que quedó. Un rey podrido, símbolo viviente de la decadencia, visto con lástima, pero enarbolado como un estandarte. Como si su agonía aún demostrara algo. Como si esta agonía valiera más que un hombre. El 1 de noviembre de 1700, el silencio volvió a caer sobre Palacio. Esta vez fue definitivo. Carlos II de España había muerto. Y solo entonces, cuando su aliento se extinguió, comenzó la verdadera pesadilla. La autopsia comenzó en una habitación cerrada, oculta a oídos y oraciones. Pero nada pudo preparar a los médicos para lo que estaban a punto de descubrir. Un solo testículo, negro como el carbón, arrugado como un higo podrido. Un corazón diminuto y reseco, incapaz de albergar la más mínima emoción. Un cráneo hinchado de líquido, como si sus pensamientos se hubieran ahogado lentamente. Y sobre todo, nada. Ni rastro de sangre. El rey era un tonel vacío, un recipiente hueco, una cáscara sin contenido. Lo que se creía vivo el día anterior era en realidad solo un espectro sostenido por el orgullo de un imperio. Querían un rey inmortal. Consiguieron un muerto que había vivido demasiado. Y en cuanto el cuerpo se desploma, España se tambalea. Los poderosos se abalanzan sobre sus restos políticos como buitres. Las alianzas se rompen. Los aspirantes al trono desgarran los jirones del reino. La guerra de sucesión estalla, sangrienta, interminable. La sangre que Carlos ya no tenía en sus venas comienza a fluir por las calles de Europa, porque no murió solo. Con él, la España imperial cae, el linaje de los Habsburgo se extingue, una era se derrumba sobre sí misma con un rugido sordo. Todo lo que él encarnaba, todo lo que se le había negado la entrada mientras aún respiraba, estalla a plena luz en la podredumbre de su muerte. Su reinado no fue un reinado, fue una ilusión prolongada. Un intento desesperado de creer que el poder podría sobrevivir a la verdad biológica. Pero la carne ha hablado, el cuerpo se ha vengado. Y la historia, despiadada, enterró a Carlos II no como soberano, sino como advertencia. Y si este rey nunca hubiera estado destinado a gobernar, sino solo a expiar los pecados de su sangre, incluso hoy, la historia prefiere silenciar la dura experiencia de Carlos II, pero su carne gritaba lo que los poderosos se negaban a oír. No se puede construir un imperio basado en la obsesión por la perfección sin llegar a crear la encarnación del horror.